Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 157 y voy a hablar de interiorización cultural. Ya estamos en primavera, esta semana ha llegado la primavera, se va notando de forma diferente en diferentes países. En España pues va haciendo más calor. En algunos sitios de Centro Europa también. Tengo, ya he dicho en otros episodios, que tengo una prima que vive en Alemania. Estuve hablando el otro día con ella y hacía como 25 grados allí en medio de la Selva Negra, con lo cual muy bien. Y aquí en Suecia, en la parte donde estoy, que es bastante al sur, pues esta semana ha nevado 2 veces, con lo cual pues calor tampoco está haciendo, pero hace más sol, por lo menos hace más luz, hay más luz. Y se está bien, y aunque eso, ha habido un par de días que ha nevado, ayer sábado hizo bueno y pudimos dar un paseo por la naturaleza muy bien, visitando un lago de aquí cerca, un paseito de 15 kilómetros y muy a gusto, a ver si ya para abril y para mayo no hace muy malo, sobre todo no llueve mucho y podemos hacer más excursiones. El episodio de hoy lo tenía apuntado en mi lista de temas pendientes para atacarlo en algún momento que la actualidad no llamara a la puerta, pero lo he decidido adelantar, correr delante de la lista y publicarlo hoy y grabarlo en respuesta al podcast de Dani, de El Diario de Haciendo el Sueco, podcast que ya he comentado varias veces aquí y que recomiendo. Y precisamente en el episodio de este lunes 18 de marzo se ha hecho eco de mi episodio pasado, donde hablaba del parásito sueco, ha recogido ese tema, lo ha extendido explicando sus experiencias y también ha estado hablando de cómo una forma de parasitismo o de influencia de rasgos culturales o de memes, si lo queremos ver así, pues van influenciando pues a un español o a un extranjero en general cuando vive en Suecia. En mi caso estoy hablando del idioma sobre todo, y Dani en su podcast estuvo hablando de otros rasgos culturales relacionados con la sociedad, con el tema del yo social, la vida social, el tema de la individualidad, del individualismo típico sueco y de la privacidad, del ir un poco a hacer las cosas por tu cuenta y hacer las cosas planificando a largo plazo, frente a la espontaneidad y a la vida más intensamente social que hay en España y en otros países, tanto del sur de Europa como, por supuesto, de Latinoamérica. Pues como digo, recomiendo el podcast de Dani porque habla de sus experiencias de más de 10 años viviendo aquí en Suecia, en Estocolmo, que te puede interesar si oyes este podcast. Y como ha tocado un tema que tenía yo en mi lista de pendientes, pues he decidido adelantarlo para dar otra visión, dar otra perspectiva, y algunas personas que nos estén oyendo ambos, pues bueno, tiene diferentes visiones de cómo vivimos, de cómo experimentamos estas cosas, de los cambios culturales, las diferencias culturales en este ámbito, de la sociedad, el individualismo, y ya no solo como descripción y como curiosidades que vemos, sino cómo nos influyen a nosotros después de vivir unos años aquí. En este sentido, debo decir que la semilla germina en terreno propicio. En mi caso, como español, nacido y criado en España y con la cultura de España pues bien en mi cabeza, siempre he valorado mi libertad, el respeto por el individualismo y que me dejen hacer las cosas y el poder yo hacer cosas, organizarme mi vida por mi cuenta sin tener esa presión social o lo que esperan de ti o tener que responder a las opiniones de los demás. Así que antes ya siquiera de pensar que iba a emigrar y iba a vivir en un país fuera de España, yo ya era un poco europeo o mentalidad centroeuropea o en este caso mentalidad nórdica sin yo saberlo. Por lo tanto, muchos aspectos que me encontré cuando llegué a Suecia, encajaron como anillo al dedo para mí. Estaba encantado de poder liberarme en varios sentidos de lo que era una excesiva presión social de lo que ocurre en España. Tanto lo que te obligan a hacer a ti no es obligar en ese sentido, sino la presión que tienes de hacer una serie de cosas o cumplir ciertas expectativas. Yo siempre he sido una persona muy polifacética,
me encanta la medicina y me gusta estudiar mucho medicina y dedicarme a ello, dedicar horas de mi tiempo libre, pero también tengo otras muchas actividades, algunas se encajan más socialmente, otras pues en algunos círculos pues no la entienden bien o simplemente no cumplen las expectativas de lo que piensa que es un señor doctor o un señor médico. Y en España sigue habiendo esa presión social de que la gente se fija de lo que hacen otras personas y que se tienen que cumplir ciertas ideas de lo que son las demás personas. Luego también está el tema de lo que tienes que aguantar en cuanto a alboroto, falta de privacidad, lo que se admite en España como perfectamente normal, que tú vas a un restaurante a comer y tienes un grupo grande al lado de personas, no precisamente tienen por qué ser jóvenes, pueden ser mayores de mediana edad, y que se grita, que se alborote y te tienes que aguantar en los restaurantes y ya no digo nada por la calle, por supuesto, sino en otros sitios y no, esto es España y esto tiene que funcionar así porque somos muy sociales, somos muy de reír y somos muy de alborotar y eso está bien. Igual otras personas pues quieren estar un poco a su rollo y le estás molestando. Pero, vamos, ni se plantea moderar ese tipo de expresiones. Y entonces eso lo aprecio muchísimo de Suecia. Suecia es mucho más tranquila, mucho más respetuosa en ese sentido. ¿Que siempre te encuentras un impresentable que molesta? En todos los sitios, en todos los países. No nos pensemos que Suecia esto es absoluto y que no te vas a encontrar a nadie que te va a molestar o que te va a incordiar. No, eso no es así. Pero en general, culturalmente es mucho mejor. Con lo cual, en ese sentido, yo encantado en Suecia. Y además ya te acostumbras a tanto, ese tipo de cosas que hubieras deseado en España, pero es lo que hay, pero que puedes conseguir en Suecia, de que te dejen tranquilo, de que no estén encima tuyo, de que tienes tu vida y nadie te tiene que incordiar de forma sutil, no notas esa presión de que tienes que dar una imagen. Eso estoy encantado. Y claro, cuando vuelvo a España, pues de vacaciones, a ver a la familia, a ver los amigos, pues cada vez me incomoda más esas cosas que no tengo que soportar en mi vida normal. Y decir, bueno, pues sí, estás aquí, de vacaciones, a ver la gente y tal, pero dices, mira, qué tranquilo estoy en Suecia. Ahora vamos a dar la vuelta al tema. Aquí en España ya soy como el sueco, porque me comporto cada vez más de forma más sueca, pues la familia no tanto, porque bueno, los veo y hablamos. Pero los amigos cuando te ven y cómo te comportas y ya tienes menos tolerancia a algunas cosas o bueno, vas más a tu rollo y te importa menos lo que opine la gente y claro, te dicen, claro, es que tú ya eres sueco. No solo porque eres más planificador y planificas con más antelación, sino eso a nivel social de decir, bueno, mira, que ya estás más, bueno, más respetuoso contigo mismo, tienes claro, bueno, respetas lo que hacen los demás, pero exiges que los demás respeten lo que haces tú. Y entonces, claro, aquí en español soy el sueco en ese sentido. Pero aquí en Suecia soy el español. Lógicamente, pues porque tengo un acento español y eso lo voy a tener siempre y entonces es más fácil identificarte como el español. Pero también el español en muchos sentidos, porque en el sentido social soy mucho más sociable o hay muchas características sociales que se notan muy diferentes a los suecos. Y es curioso porque no es que en España yo fuera especialmente extrovertido, pero claro, aquí, pues un español no especialmente extrovertido, pues tiene unas dotes sociales mucho más espontáneas y desarrolladas que pues el sueco medio. Y eso no se nota en muchas cosas. En algunas personas que tienen dificultades en relaciones sociales, los suecos tienen ciertas dificultades. Algunas cosas no son dificultades como tales, que no son así, no necesitan socializar en exceso, son muy cordiales, son muy atentos, pero cuesta más socializar. Hablo, por supuesto, en general. Luego realmente, ya llevo aquí no tantos años, pero tengo ya unos cuantos amigos y estos amigos son sobre todo suecos, más que españoles, aunque me he encontrado con grupos de españoles, pero tengo sobre todo amigos suecos, con lo cual no es que sea excepcional. Pero en otros sitios, en otros países más sociales, el hecho de conocer a gente y poder salir alguna vez y tener algo de relación social es automático, es muy fácil, y luego de esas personas que vas teniendo de conocidos, del trabajo, de otras aficiones, luego vas encontrando personas que ya eres amigos. Y luego con las otras personas tienen cierta relación de, más o menos, de conocido, de cordialidad, de que te ayudas si te necesitas. Aquí en Suecia, ese primer contacto social cuesta mucho más y es mucho más lento.
pero también puedes encontrar amigos. Y cuando encuentras amigos suecos, esos también los mantienes. Ahí en ese sentido no hay diferencia. Pero, digamos, el iniciarlo, porque no les sale a los suecos, son más cerrados, no hostiles, de hecho son muy educados y muy corteses y te ayudan, pero no lo necesitan, no les sale el hecho de que se establezcan de forma tan espontánea cierto tipo de relaciones sociales, aunque no sean profundas, como sí que ocurre en otros países como España. Pero no solo eso, en la relación médico-paciente, o ya en el contexto, en el ámbito de la sanidad, los médicos suecos y los médicos españoles funcionamos de forma muy diferente. Claro, aquí pasa que el hecho de establecer una empatía y una conexión con el paciente no es algo que los suecos no les importa y les da igual. Cuando una persona está mal y necesitas ayuda de un médico, un sanitario, y necesitas que empatice contigo, que te entienda, que esté dedicando tiempo y esfuerzos para tu caso, para tu problema, se nota muchísimo, porque los suecos siguen siendo humanos y los humanos somos como animales ultrasociales. Y aunque la cultura sueca sea una cultura más inclinada al individualismo que a lo que es la vida social, eso no cambia lo que es la naturaleza humana y nuestras necesidades. Y eso se plasma pues, cuando estamos enfermos o tenemos cierto tipo de angustias pues, con relación a la enfermedad o incertidumbres. Y entonces ahí los médicos españoles tenemos una gran ventaja. Ya no me refiero solo a la formación y a nuestras competencias, que también, sino me refiero a este tema social. Pero de eso tampoco me voy a meter mucho porque da para un episodio entero o más. Al final la conclusión es que si bien la parte social o más parte social que tienen pues, países como España frente a países más individualistas como tiene Suecia, todo tiene sus partes positivas y sus partes negativas. El hecho de que nosotros seamos mucho más directos, los españoles, y seamos mucho de pensamiento mucho más flexible, por supuesto tiene muchas más ventajas, pero los suecos son más organizados y eso también tiene muchas ventajas. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Pero en este contexto, el hecho de que tú, como español, con una tradición y unas capacidades y unas aptitudes sociales en algunos sentidos superiores al de los suecos, el hecho de vivir en Suecia puede tener ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque en Suecia lo que es tu entorno respeta tu individualidad, pero no te impone. Aquí no te obligan a cambiar tu mentalidad. De hecho, este respeto a tu propia individualidad lo que hace es darte mayor libertad. Eso es como el tema de la comida. Te puedes decir, no, es que aquí en Suecia pues la comida pues no es muy allá. Vamos a ver, a ti nadie te impide en tu casa cocinar comida española que esté buenísima. Eso nadie te lo impide. Que no es tan fácil comprar los productos tan frescos y son un poco más caros, vale, pero nadie te impide. No te obligan a comer como los suecos si no te gusta la comida sueca. Tú puedes comer comida española aquí en Suecia, nadie te lo impide. Pues esto es igual. ¿Que cuesta un poco más tener cierta vida social? Vale, pero aquí te estás aprovechando de las ventajas de que como sociedad no te están imponiendo una presión social que sí que hay en España y que a algunas personas pues no nos gusta. Y luego después lo que tú hagas con tus amigos, con tu vida social, nadie te lo impide mientras no incordies a los demás, con lo cual en cierta medida puedes coger lo mejor de los dos mundos. Ya que el país perfecto no existe, por lo menos en un país donde más que nada respetan tu libertad y de forma externa no te van a incordiar o no te van a presionar. Luego después si tú, por tu acervo cultural, tienes otros recursos para comportarte de otra manera, bueno, pues tú puedes intentar coger lo mejor de los dos mundos y hacer tu mini país, la república de tu casa, tu mini país perfecto en el país donde más se respetan las libertades y menos se meten contigo. Y eso es un poco lo que quería comentaros hoy. Cómo interiorizas la cultura sueca, cómo te vuelves medio sueco, y luego después cómo las partes de tu acervo español las puedes conservar con mayor o menor dificultad, pero las puedes conservar aquí en Suecia y disfrutar un poco de ambos mundos. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.